Hola a tots i a totes. Som el grup de joves inquiets de la Casa de Joventut de Vilamarxant. Avui anem així al poble per a saber l'opinió dels joves i els majors sobre el que opinen del col·lectiu LGTBI. Ho descobrim! ¿Qué opinas sobre el colectivo LGTBI? Bien, opino que tienen el mismo derecho que todos a estar. O sea que, a ver si me explico, que son personas como todos y tienen los mismos derechos que tenemos todos, creo yo. Sí. Pues nada, que cada uno puede ser como quiera. Para eso está la libertad de hoy en día, si no... Ay, pues que se tendría, bueno, que tendría que continuar como está haciendo ahora, que está siendo muy activo y que hagan todas las actuaciones que necesiten, que vamos, que estoy con ellos, por supuestísimo. Estupendo, maravilloso, me gusta mucho. ¿Sabes lo que es? Sí, claro, de hecho tengo a mi sobrina que está casada con una mujer Ah, vale. y mi hijo pequeño, bueno, el hijo de mi mujer es gay, o sea que en casa maravilloso. ¿Qué piensas sobre el matrimonio homosexual? Crear ahora que se consiguiera, que hace mucho tiempo que debería haber existido. Yo nací bajo una dictadura y no lo quiero más. Bueno, pues yo me merece todos los respetos. Aunque a mí me han educado de una forma diferente, yo creo que hoy en día pues cada persona, cada pareja debe decidir lo que quiere hacer con su vida. A mí, pues que tampoc, cada un no tinc tampoc ningú problema, si cada un se fica dins, no molesta a ningú i fa la seva vida, no té. ¿Y tú crees que por ser chico-chica o chico-chico podría molestar? A mi no me molesta gens. N'hi ha gent que sí, però a mi no me molesta, no tinc ningú problema de res d'això. Pues pense que són dos persones igual que les que no són homes sensuals, encara que m'enganxo un poquet, perquè jo això no m'ho he vist mai, però jo pense que són persones igual, que naixen per el mateix puesto que naixen les altres. ¿Qué opinas acerca de la adopción en parejas homosexuales? Me gusta, porque me gustan mucho los niños, pero encuentro mejor que sean pareja de hecho o hombre, de pareja de hombre y mujer. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente con deseos de ser mamás y no pueden ser. ¿Y los hombres también? Los hombres también, pero veo yo una oportunidad mejor para parejas de mujer y hombre. O sea, hombre y hombre o mujer y mujer. Lo mismo. Eso no me parece tan eso, pero bueno, también tienen derecho. No me parece tan bien como el otro, pero también tienen derecho. ¿Y por qué crees que no tienen, no te parece? Hombre, porque estamos acostumbrados a lo más clásico de hombre y mujer y hombre, y ya está, el padre y la madre, y eso ha sido siempre. A lo mejor porque aún no estamos acostumbrados a eso, ¿sabes lo que quiero decirte? Y más en un pueblo, pero al fin y al cabo también igual lo querrán al niño, hombre, que no van a quererlo menos ni eso. Perfecto también, claro, ¿por qué no? Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Que tienen todo el derecho del mundo. Si dos mujeres o dos hombres se quieren, que adelante, que es que no tiene que haber fronteras en el amor. Pues yo no lo veo mal, siempre se les haga un estudio y estén de acuerdo en el que se pueda adoptar, yo lo veo bien. Tiene que hacer un estudio. ¿Tú no piensas que una chica le puede dar el mismo amor que un No, hombre? pero si nos hacen un estudio a los que somos parejas normales, a ellos también. El mismo estudio. Pero ellos también son normales. Claro, pues el mismo estudio. ¿Sabes lo que son las mismas preguntas? Si a mí me preguntan, ¿tú estás apta a tener un niño? A ellos también se lo tienen que preguntar. Què faries si el teu fill o la teva filla fora homosexual? Pues no li faria ninguna diferència. Estaria molt orgullosa, perquè és el meu fill o la meva filla. ¿Y si fuera transexual? Igual. ¿Y le ayudaries en la operació i en tots els problemes? En tot el que poguera. Que per això era el meu fill i l'havia parit jo. I el que jo fiu és el que naixeré.
normalizarlo. Yo lo que quiero, siempre he pretendido que sean buenas personas, que sepan respetar a los que tienen a su alrededor y simplemente que vivan la vida como la sientan y nada más. ¿O transexual? Me da lo mismo. O sea, yo en eso sí que nunca entraría ni discutiría con una hija o con una nieta o sea, vamos a ver, yo siempre les daría un consejo y ellos de su vida que decidieran lo que les gusta hacer. Pues apoyarlo al 100%, en todo. La libertad es esencial para todo. ¿Y si fuera transexual? Igual, exactamente igual. Apoyarlo, en todo. ¿Está aceptado el colectivo LGTBI por la sociedad? Más o menos. Yo creo que falta un poquito más de libertad y de expresión y de explicar las cosas porque todavía no están aceptados del todo. Bueno, yo me parece que no. Aún hay mucha gente, pues sea porque ya vienen de otra generación, han sido educados de otra manera, les cuesta mucho aceptar muchas cosas. Pero yo siempre he dicho que lo importante es que se respeten. Tú respetas a los demás y ellos que respeten tus ideas y es lo más importante. ¿Y tú qué crees que se debería hacer para que la sociedad lo aceptase más? Hombre, es que yo creo que eso es por el tiempo. El tiempo es todo locura, ¿no? Cuando tienes alguna cosa mala, por el tiempo se va mejorando. Pues yo creo que también poco a poco comprenderán que también son personas como los demás, todos iguales somos. Eso es mi pensar, cada uno. Fer moltes enquestes, i ja està. I no fer més. No fan això, com se diuen, és que són estudiants que fan huelgues, doncs és el mateix, fer huelgues per aquestes coses, perquè és una cosa natural, no és una cosa de l'altre món, és natural.